Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras de la materia consumo sustentable. Hoy esta es mi segunda participación. Hoy domingo 22 de marzo, son las 6:30 de la mañana. Estamos realizando este segundo video tutorial, mi segunda participación en el foro. Foro argumentativo de discusión. Pensamos y discutamos. Inicialmente pues todo lo que se va a tratar hoy en este video tutorial relacionado con las lecturas que hemos venido haciendo del COMET de la actividad número 5 del correspondiente al módulo 2. Para iniciar esta participación en este video tutorial vamos a citar cifras, vamos a citar autores, estadísticas que nos van a poner a reflexionar un poco más y nos van a enseñar cómo a tomar un poco más de conciencia con respecto al tema del medio ambiente, con respecto al tema del consumo. Vamos a hacerle un reconocimiento, ya que la UNESCO, por una serie de datos estadísticos, toda esta información que hay en estos tutoriales es a raíz de información que ha tomado la UNESCO de personas que han hecho investigaciones muy serias, investigaciones muy argumentadas, con laboratorios, con principios científicos, autores como Caballero, Penguin, Rees, Pechenhels, Márquez, Arévalo, Koster y Chapin son autores de artículos que se encuentran en estos videos tutoriales y que van a estar aquí en esta guía presente. Bueno, inicialmente pues vamos a arrancar tema abriendo, si así se puede decir, o haciendo una introducción sobre el tema del crecimiento demográfico. De hecho pues el crecimiento demográfico es algo que no se puede parar. Todos los días, así como nacen niños, en muchas clínicas, en muchos hospitales en el mundo, también son muchas las personas que se van de este mundo, pero es más el que nace, es más el que se reproduce que el que muere, por diferentes factores. Entonces veamos primero, inicialmente arranquemos con lo que es el tema del crecimiento demográfico. El tema del crecimiento demográfico, si así se puede decir, es de gran importancia para muchos países. Muchos países están preocupados por el crecimiento de su población, pero ellos no se preocupan tanto por lo que crece la población. Ellos lo que se preocupan es porque muchas veces no hay los suficientes recursos, tanto naturales como hídricos, como de consumo, para satisfacer las necesidades de toda esa población que está llegando nueva a este mundo, que están haciendo. Esa es la preocupación de muchos de los países, su despensa agrícola, la subsistencia, o sea, tener ese suficiente alimento para poder preservar su población, para poder tener su población estable, por lo mínimo tenerle seguridad alimentaria. Eso es lo que preocupa a muchos países. Entonces ellos, de ahí es donde nace. Muchos países no tienen recursos hídricos, son muy limitados, pero deciden y toman las decisiones de importar productos agrícolas de otros países para poder satisfacer las necesidades y la demanda de su población. Esto ha venido creciendo de una manera muy agigantada. Muchos países dicen que esta es una locomotora. Hay otros que dicen que no es ninguna locomotora, sino es una serie de revoluciones que se han venido dando a lo largo de la historia y a lo largo de este último siglo, especialmente a mediados del 20 y todo lo que ha arrancado del siglo XXI, preocupados por el tema de alimentación para su población. Entonces se puede decir que esas cuatro revoluciones, o esas tres revoluciones, son una revolución cultural,
que habla desde la época en que el hombre pues conoció el juego, por intermedio del juego fue creando herramientas de trabajo, y esas herramientas de trabajo le dieron la posibilidad de poder cazar, de poder empezar a subsistir como tal, de poder empezar a de que ese animal que él cazaba pues obtenía la piel y con esa piel hacía sus vestidos. Entonces todo eso son aspectos de vital importancia que está inicialmente dentro de una revolución y que eso hace parte de la revolución cultural. Otro aspecto a tener en cuenta es el tema de la revolución agrícola. La revolución agrícola se dice que nace con ese mismo origen del juego, en donde el hombre pues para subsistir empezó inicialmente se alimentaba de frutas, de cortezas de árboles, de hongos, pero la agricultura ocupó un renglón vital en la supervivencia del hombre. Entonces ya empiezan a hacer lo que son, o empiezan a conocer o a consumir lo que conocemos como tubérculos, granos como el maíz, que en las antiguas civilizaciones el maíz, la yuca y otros tubérculos hicieron parte de esa dieta alimentaria para poderse sostener como tal. Entonces ese trasegar de la historia ha dado que el segundo elemento sea una revolución agrícola, o la segunda revolución como tal. Una tercera revolución viene siendo la que empezamos a vivir del siglo XX hasta la fecha, que es la revolución, se dice que es la revolución industrial y la revolución médica, donde empiezan a nacer y empiezan a surgir grandes científicos, grandes conocedores de la medicina, empiezan a ver todos los inventos, la rueda, el carro, la locomotora, todo eso encaminado pues a esa explotación de recursos no renovables, como el caso del carbón y el caso del petróleo, el caso del queroseno, que fueron como las primeras fuentes de energía con las que el hombre contó para empezar como este proceso industrial. Ahora hay que tener en cuenta algo: a medida que la población va creciendo, estamos consumiendo más, hay más demanda de consumo, tanto de bienes como servicios, pero esa demanda de consumo y de bienes y servicios ha tenido en vilo el futuro de la tierra, el tema de la tierra productiva, que hay que tener en cuenta eso también, porque lo que es el pasto, el pastoreo como tal, la deforestación, la destrucción masiva de bosques, la exterminación de plantas y animales, eso se ha dado porque la población del planeta está creciendo, ha venido creciendo, se necesitan más alimentos. Por lo tanto, si se necesitan más alimentos, necesitan más carne, más proteínas, más vitaminas, es lógico, se necesita deforestar más selvas vírgenes, se necesita más criar ganado para poder cubrir la demanda de la carne. Eso significa que el pastoreo está aumentando, ya ha venido aumentando en estos últimos 150, 200 años de una manera tan agigantada, que el pastoreo cada vez está haciendo las tierras más infértiles, las está esterilizando por el calor que tiene la huella del ganado, de la res como tal. Entonces esto ha venido dando toda esta, si así se puede decir, desencadenamiento, ¿sí?, que hemos ocasionado por ese tema del consumo como tal. Ha venido ocasionando que cada día la tierra sea menos productiva, que cada día la tierra da menos. ¿Por qué? Porque ya le hemos consumido en parte todos sus nutrientes, por eso utilizamos muchos fertilizantes, utilizamos muchos abonos agrícolas para que la tierra produzca un poco más. Por eso ya los alimentos ya no saben igual. Ya usted se comió un plátano hace 30 años y ya no tiene el mismo sabor que tiene un plátano hoy en 2015. Entonces eso se debe a todo ese deterioro que le hemos ocasionado. Lo que no sabemos es que toda esa cantidad de químicos que le suministramos a la tierra como para ayudarla, para darle fuerza, todo eso va
si así se puede decir, a las corrientes subterráneas de agua. Eso finalmente llegan a los ríos, llegan a los mares, y eso lo que está ocasionando es que cada vez el nivel de oxígeno que tienen los ríos y los mares, lo que ha venido ocasionando es que muchas especies han venido desapareciendo porque no hay tanto oxígeno ya en los mares y en los ríos, y eso lo que ocasiona es que al desaparecer especies, cada vez vamos a tener menos despensa en las plataformas submarinas, vamos a tener menos peces, vamos a tener menos especies marinas que consumir, porque la estamos acabando, y eso se debe a toda esa cantidad de residuos que le estamos emanando a nuestros ríos, a nuestros mares o a la madre naturaleza como tal. Bueno, todo esto va conllevando a que nosotros cada vez nos estemos cuestionando más realmente qué es lo que nosotros estamos haciendo como ciudadanos, como ingenieros, cuál es la responsabilidad de nosotros en este mundo, y qué es lo que nosotros realmente tenemos que aportar para que esto cada día sea mejor. Otro aspecto de vital importancia, y es una pregunta que nos tenemos que hacer todos: ¿será que nosotros gastamos más de lo que tenemos? Bueno, yo creo que en cierto instante sí, gastamos más de lo que le tenemos. Culturalmente nos hemos venido acostumbrando a que mantenemos más endeudados que lo que ahorramos. Entonces estamos gastando más de que lo que realmente tenemos con lo que realmente contamos. Como el caso del agua, gastamos más agua de que realmente la que necesitamos, realmente deberíamos necesitar como tal. Entonces la tierra ha venido enfrentando una serie de crisis. Nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza, ha venido enfrentando una serie de crisis. Yo las defino como dos, o las relaciono de dos formas, como son una crisis, si se puede decir, agresiva a nivel mundial, pero eso es provocado por dos factores, si así se puede decir, dos factores que siempre han estado latentes ahí. Esto se debe estos dos factores son el desarrollo económico, es uno de ellos el desarrollo económico, y el otro es el desarrollo social o el desarrollo cultural como tal. Todo esto, todo este desarrollo económico, todo este desarrollo social va a tener lo que conocemos como una demanda de bienes y servicios. Pero esa demanda de bienes y servicios cada vez está cargada más a un deterioro de tipo ambiental. Entonces esto lo que ocasiona es, en su momento, una distribución de recursos y un aumento cada vez más en el consumo de bienes y servicios. Esto lo que provoca en su momento es que cada vez el medio ambiente, nuestro hogar como tal, cada vez lo tengamos más contaminado, cada vez lo vamos deteriorando más de una forma muy directa. Eso sin contar que la superficie terrestre es aproximadamente el 75% de nuestra superficie terrestre es agua, más o menos, aproximadamente el 75% es agua. De ese 75%, nosotros realmente que esté apto para el consumo humano es menos del 1% de ese 75% de volumen que tiene. O sea que la especie humana, el ser humano, todo lo que tiene que ver con la especie animal, nos tenemos que sostener con el 1% del agua que es apta para consumo, solamente. Ahora, si tenemos un 1% de un 75%, entonces mi pregunta es, ¿cuál es el aporte que nosotros estamos haciendo para preservar ese menos 1%? ¿Sí? Porque cada vez consumimos más bienes y servicios,
Y cada vez que usted consume un bien y un servicio, ahí está intrínseco el consumo del agua. Todo lo que se hace a nivel industrial, a nivel comercial, tiene consumo de agua como tal. Entonces, esos son factores que se tienen que tener en cuenta. Ahora, esa explotación masiva de toda esa cantidad de energías no renovables, como el caso del carbón, del petróleo, del gas natural, eso, ¿qué ha hecho? Eso ha hecho que a la atmósfera haya más dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que estaba por debajo de la tierra, estaba enterrado, que no le estaba haciendo daño a la tierra, al nosotros sacar todo ese material no renovable y ponerlo al uso de la locomotora industrial, de la locomotora comercial, para poder tener más bienes y servicios, para poder cubrir la demanda de la población mundial. Esa emanación de esa cantidad de dióxido de carbono, ¿a dónde se va? Eso se va a la atmósfera. Y ahí en la atmósfera es donde está el ciclo, donde está el filtro del agua. Y ahí es donde se está viniendo todo ese residuo nuevamente regresa a la tierra. Y eso es lo que está haciendo cada vez más que esto sea menos productivo. Según la cifra de la UNESCO para el siglo XXII, ellos estiman que aproximadamente nuestros recursos van a disminuir en un 12%, especialmente todo lo que tiene que ver con aves, en un 25% todo lo que tiene que ver con mamíferos y un 32% todo lo que tiene que ver con anfibios. O sea que eso lo que quiere decir es que cada vez vamos a tener menos despensas para nosotros poder cubrir nuestras necesidades, como por ejemplo el alimento. Entonces ahora lo que viene y lo que hay que pensar es qué está pasando con la escala de tiempo, qué está pasando con ese cambio climático, qué está pasando con esa escala de tiempo. Cada vez la estamos reduciendo más, cada vez esa escala de tiempo se está haciendo una brecha cada vez más corta, cada vez nosotros estamos devorando todo, cada vez le estamos dejando menos a nuestras futuras generaciones. Entonces eso es de vital importancia, y eso es de preguntarnos, hombre, ¿qué le vamos a dejar a las otras generaciones? ¿No les vamos a dejar nada o si les vamos a dejar algo? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezarnos a cuestionar. Ahora, hace en promedio entre 15 y 20 años, de todos estos estudios de la cual la UNESCO ha tenido información, que muchos han sido elaborados por la UNESCO, otros por particulares que han aportado los estudios a la UNESCO. Ya ustedes saben que la UNESCO es la organización mundial que le hace monitoreo a muchísimos aspectos, sobre todo al crecimiento de la población en el mundo. Nacen dos factores, o nacen dos términos, o nacen dos elementos que son de vital importancia. Uno de ellos es la huella ecológica y el otro es la huella hídrica. ¿Qué se entiende por huella ecológica? ¿Qué se entiende por huella hídrica? Esos son términos que realmente es de prestarle mucha atención. Dice que aproximadamente países como por ejemplo China, Brasil, India, Colombia, Estados Unidos, tienen una huella hídrica y tienen una huella ecológica. Se puede decir que la huella hídrica es toda esa cantidad de agua que nosotros consumimos en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, el periodo de tiempo determinado para establecer la huella hídrica es un año. O sea, el consumo de agua, tanto en bienes y servicios, que se da para satisfacer necesidades en una comunidad. Entonces, hay dos referentes con respecto a la huella hídrica. El consumo personal o el consumo interno de la huella hídrica de un país, y el consumo externo. El consumo interno es el consumo que se da
para transformar todos los bienes y servicios internamente dentro de un país. O sea, el agua que se utiliza para construir los zapatos, la ropa, nuestros alimentos, etcétera, etcétera. Y una huella hídrica externa es la huella hídrica que consume un país en una forma indirecta, pero también directa por el tema de las importaciones. Por ejemplo, todo lo que sale de Colombia para otros países se va a convertir en esos países. Por ejemplo, las flores, vamos ejemplo, las flores, el café, todo lo que tiene que ver con nuestros productos agrícolas que se van en línea de exportación hacia otros países. Eso es un consumo interno, un consumo hídrico interno, una huella hídrica interna nuestra. Al salir del país en calidad de exportación, eso se va a convertir al país donde llega en una huella hídrica externa. Entonces los países que tienen unos niveles de recursos hídricos bajos o unos recursos naturales, hablemos de recursos naturales, dentro de eso la parte hídrica, como por ejemplo Japón es un país donde su reserva hídrica es muy mínima, ¿sí? Los países africanos, sus reservas hídricas son muy mínimas. Entonces hay que también tener en cuenta que la reserva hídrica no solamente es lo que tú consumes, lo que tú exportas, también la reserva hídrica o ese consumo hídrico es también lo que se evapora, lo que no se alcanza a consumir. Entonces son varios elementos, son varios factores que hay que tener en cuenta en el momento de trabajar con el tema de lo que es la huella hídrica, y eso es de vital importancia. ¿Qué se establece dentro de los estudios de la UNESCO? Dicen que para el año 1960 la población mundial éramos aproximadamente 3.000 millones de habitantes para el año de 1960. Al año de 1911, según la estimación de la UNESCO, según los estudios que se han hecho, en este momento la población del mundo está aproximadamente en 7.000 millones de habitantes. ¿Eso qué significa? Que un promedio entre 1960 y el año 1911, 1910, la población ha crecido más o menos en 4.000 millones de habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que en 50 años, en la mitad de un siglo, la población mundial ha crecido en un 120%. La pregunta del millón es: ¿hay la tierra suficiente? ¿Hay el agua suficiente? ¿Hay los recursos suficientes para nosotros? Para que esa población de esos 4.000 millones de personas o de habitantes en el mundo podamos cubrir nuestras necesidades básicas. Yo creo que no. Yo creo que no, porque es que, ejemplo, no vamos muy lejos. Aquí en Colombia todavía hay municipios colombianos nuestros que no tienen agua potable. Por ejemplo, el Chocó, el departamento del Chocó, acá en Colombia, es uno de los departamentos que más reservas hídricas tiene en el mundo, después de Brasil. Es después de Brasil, después la Amazonía brasilera, donde más llueve, es en el departamento del Chocó. Y qué tristeza que los municipios del Chocó no tengan agua potable. Todavía la gente va a lavar ríos. Todavía la gente, para satisfacer sus necesidades básicas, tienen que ir a buscar agua al río. Todavía la gente, pues, para tener agua para consumo, el agua potable en el departamento del Chocó es el agua potable que ellos recogen de la lluvia, y mantienen comprando agua embotellada. ¿Por qué? Por las malas administraciones que han habido. Los recursos los han desviado, y más que todo ha sido por el tema de administración pública. Entonces, no nos podemos ir muy lejos. Nosotros tenemos carencia de la parte hídrica en nuestro país, y eso que tenemos mucha reserva hídrica, pero el problema es que no tenemos
también tenemos los recursos. Lo que pasa es que ha sido más que todo por negligencia administrativa del Estado, que ha tenido abandonado a todos estos municipios, a todos estos departamentos del país. Entonces, ese tema de la reserva hídrica hay que analizarlo y hay que mirarlo con bastante detenimiento, porque nosotros también tenemos dificultades en esa parte. Entonces, estos son temas de vital importancia. Ahora, ¿qué pasa con la reserva ecológica? ¿Qué pasa con nuestra huella ecológica? Se dice que la huella ecológica es el área que uno necesita para que en esa área se den toda esa despensa agrícola que nosotros necesitamos tener, que se den todos nuestros alimentos en ese espacio de tiempo, en ese espacio de área, o en esa área determinada como tal. Lo que nosotros no sabemos es que eso a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo. Ha ido disminuyendo, ¿por qué? Porque en nuestro país hay partes donde dura años para llover, por ejemplo, La Guajira, en el desierto de La Guajira, los que hemos tenido la oportunidad de viajar y conocerlo. La comunidad guayú, esa es una de las grandes carencias que ellos tienen, y eso que son muchos los recursos que le transfiere el Estado a la comunidad de guayú, municipios como Manaure, La Jagua, son municipios que tienen una carencia inmensa de agua, de recursos, pero eso es por la mala administración que se ha dado allá. Han desviado todos los recursos. Eso sin contar que todo lo que tiene que ver con el pastoreo, con la parte agrícola, todo lo que tiene que ver con la parte ganadera, demanda de consumo, demanda de mucho consumo, tanto de la parte hídrica como de la parte ecológica. Entonces ahí es donde viene el interrogante. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como futuros ingenieros industriales para mitigar todo este impacto? ¿Hacia dónde van encaminadas las políticas del Estado? ¿Será que el Estado sí está haciendo política ecológica, política hídrica de una manera objetiva, de una manera práctica, de una manera social, de una manera de cultura como tal? Yo creo que son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer y nos tenemos que cuestionar, porque es que ¿para dónde va la situación? No sabemos. Una de las carencias que hay en nuestro país es el tema de tierra. Las tierras están en manos de unos cuantos, y el conflicto interno que nosotros tenemos no se debe al narcotráfico, no se debe a si yo tengo o no tengo. El conflicto nosotros radica en dos aspectos importantes. Son dos elementos que hay que analizar. Uno es que han habido problemas de tierra. ¿Sí? La tierra está mal distribuida en Colombia, primero. Y segundo, el tema de una crisis de valores que nosotros tenemos. Entonces, en nuestra sociedad, eso es lo que ha conllevado a una crisis de valores y a una falta de tierra para consumir o para producir. Es lo que ha hecho. Muchos tienen cientos de miles de hectáreas en Colombia. Hay muchos terratenientes que tienen mucha tierra y la tienen aguantada, no la ponen a producir, no la prestan. Entonces, ¿será que el Estado va a establecer unas políticas de tierra reales dentro de este nuevo proceso de paz para que todos los campesinos nuestros tengan un pedazo de tierra donde producir el sustento diario de su familia? ¿Será que iremos a llegar hasta allá? Hombre, yo parto del que cuando se tiene de una manera muy equitativa, cuando nosotros todos tenemos lo necesario, yo creo que no se presentan todas estas dificultades que tenemos en el ámbito cultural, en el ámbito social, y esta crisis de valores que tenemos es muy dura, es muy dura, muy dura. Entonces
Esto quería compartir con ustedes hoy en esta mañana y desearles pues un resto de día feliz, que pasen un domingo en familia y que sigamos aportando, sigamos haciendo todas estas participaciones a que sigamos enriqueciendo más la materia como tal. Bueno, muy buenas tardes, les deseo que tengan un resto de día feliz y mucho éxito.